13:27:4, el tema para hoy, la inspiración y la autoridad de Elena de White. Pastor, habíamos Sí, entrado con esta pregunta, ahí está, ahora sí lo escuchamos. sí, ¿Existen mil grados disculpas, de... por favor. Mi micrófono estaba Pero como dice por ahí, desactivado. dicen por ahí, pues esas cosas suceden cuando son en vivo. Pero aquí estamos, Pastor, para retomar la comunicación y que usted nos explique un poco más sobre los grados de inspiración que existen, si existen o no existen. A ver, cuéntenos. Ahora sí, muy bien. Como había comentado, hay que primero, Rosemary, definir los dos términos, revelación e inspiración. ¿En qué consiste la revelación? La revelación es cuando Dios tiene, por ejemplo, un misterio y Él lo desea dar a conocer. Por eso es que la palabra revelación. Él tiene una verdad, un misterio y la quiere revelar al ser humano. Entendemos por la palabra inspiración. Como Dios quiere revelar una verdad, ¿qué hace Él? Él elige a un profeta y a ese profeta le revela dicho misterio, da a conocer dicho misterio. Pero aquí, Rosemary, viene la pregunta. ¿Dicho profeta entenderá lo revelado? Para que el profeta entienda lo revelado y luego lo comunique a la iglesia, necesita recibir la inspiración. Ujú. Por eso, revelación e inspiración, como ya lo comentó el doctor Fernando Canale, ambos términos siempre van de la mano, siempre están juntas. ¿Por qué? Porque Dios decide revelar algo, pero para que el profeta entienda lo revelado, necesita ser inspirado. Claro. Vamos a la Biblia, Rosemary, en este momento, porque la Biblia también nos menciona que la persona específicamente quien revela e inspira es el Espíritu Santo. Así que vamos en este momento a leer la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias, segunda de Timoteo 3:16. Muy bien. Vamos a invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando, aquellos que nos ven también por las redes sociales, que pueden agarrar una Biblia y leer con nosotros. Vamos a segunda de Timoteo 3:16 y dice así: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es lo que nos dice. Y está la palabra inspiración. Dice, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Dios reveló lo que está en las escrituras e inspiró a los profetas y por eso es que nosotros tenemos la Biblia. Hay otro texto también, Rosemary, que es necesario considerarlo. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 21. Ujú. Muy bien, aquí lo tengo ya listo. Segunda de Pedro 1:21 dice así: Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, gracias. ¿Quién inspiró a los profetas entonces? El El Espíritu. Espíritu Santo. Recordemos que en la Trinidad cada uno tiene funciones. Ellos planificaron ello. Y de la Trinidad, el que revela, el que inspira, es el Espíritu Santo. Él es el responsable de aquella función. Y como les había comentado, cuando hablamos de revelación y de inspiración, siempre van de la mano, porque Dios revela algo para que sea entendido y automáticamente Él inspira al profeta. Ujú. ¿Quién otorgó la revelación? El Espíritu Santo. Ahora, Rosemary, para responder a tu pregunta, no existen profetas con un mayor o menor grado de inspiración y de revelación. No existe, porque por una sencilla razón. La misma persona que reveló e inspiró al profeta Moisés es el que reveló e inspiró a Elena de White. Así que si la fuente viene a ser la misma, evidentemente no hay grados de revelación ni de inspiración. Así que ya sea el profeta canónico o no canónico,
no existen niveles de revelación o de inspiración. Rosemary, y con todos los que nos están escuchando, ¿me dejo entender? Estamos entendiendo, pastor. Está muy bien. Ok, muy bien. Lo otro que es muy importante tener en cuenta es que no hay niveles de superioridad ni de inferioridad por cuanto a los profetas. Es más, Rosemary, hay un dato muy importante que leí en un artículo del doctor Alberto Tin, Ujú. y él señala algo interesante. Cuando los profetas escribieron, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Moisés, Pablo, Pedro, Juan, ellos ni siquiera sabían si sus escritos iban a entrar en el canon bíblico posteriormente. O no Y sus existieron oyentes como consideraron institución. que sus escritos o sus palabras eran autoritativas, eran proféticas porque venían del mismo Dios. Entonces, ninguno de ellos sabían de que sus escritos iban a formar parte en el futuro de un canon de los 66 libros que nosotros tenemos. Así que no podemos concluir de que hay niveles de superioridad o inferioridad de los escritos canónicos o los escritos no canónicos. En realidad, los profetas canónicos son tan confiables como los profetas no canónicos, porque ambos profetas recibieron la misma revelación e inspiración por parte del mismo Espíritu Santo. ¿Se entiende bien? Estamos entendiendo, sí. Es decir, los profetas cuando escribieron no tenían esa intención de que, ok, voy a escribirlo para que esté registrado más adelante o como parte de los libros canónicos. Ujú. Sí, pastor. Estamos entendiendo todo lo que usted está explicando. Está bien, estamos entendiendo. Por cierto, necesito aclarar un asunto, Rosemary. Una cosa es un profeta canónico y otra es un profeta no canónico. Vamos a resaltar eso. El profeta canónico es aquel cuyo escrito está en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son profetas canónicos. Los profetas no canónicos son aquellos que sus escritos o sus palabras o sus mensajes no están en la Biblia. Juan el Bautista, Elías, Elena de White, entre otros. Profetas no canónicos. La pregunta es, ¿los profetas no canónicos, sus escritos, tienen menos confianza o menos nivel de revelación e inspiración que los profetas canónicos? Nada que ver. ¿Por qué? Porque no hay niveles de revelación ni niveles de inspiración. Tanto profetas canónicos como no canónicos recibieron de la misma fuente, que es el Espíritu Santo, quien reveló e inspiró a cada uno de ellos. Creo que ahí terminaría la respuesta, Rosemary, a tu pregunta. Muy bien, pastor. Hace una respuesta bastante amplia, pero también clara, precisa, para que todo esté muy bien y podamos aprender, porque aquí estamos aprendiendo. En eventos finales siempre estamos aprendiendo y justamente profundizando estos temas que son tan importantes para la iglesia, pero a la luz de la Biblia. Como aquí cada sábado, pues siempre estamos respondiendo, bueno, el pastor Oscar responde las preguntas siempre con textos bíblicos y él nos ayuda a entender un poco más. Pastor, vamos con esa segunda pregunta. De repente usted nos puede ayudar a iniciar, pero ya en el segundo bloque lo vamos a desarrollar más a detalle. La segunda pregunta de este programa es, em, ¿quién tiene mayor autoridad, la Biblia o Elena de White? De repente esa pregunta ya en programas anteriores la hemos tocado, pero hoy vamos a profundizar un poco más. A ver si usted nos puede dar un adelanto de esa pregunta. ¿Quién tiene mayor autoridad? Sí, y Rosemary, yo quería también ampliar un poco sobre lo que tú comentaste en este momento antes de plantear la pregunta, y me parece que guarda relación con la pregunta que acabas de mencionar.
Vamos a suponer, Rosemary, que el Espíritu Santo decide enviar a otro profeta para el año 2026. ¿Ya? El adventismo reconoce que dicha persona es profeta, o puede que sea profetisa, no sabemos. Pregunto yo, ¿vamos a confiar en la autoridad de dicho profeta porque sus escritos no están dentro de la Biblia? Ujú. La respuesta es sí, porque, y reitero lo que dijo el doctor Ting, los profetas canónicos ni siquiera sabían que sus escritos iban a ser incluidos en un canon. Y todos los oyentes, todos los lectores originales, todos consideraron que sus escritos eran voz de Dios y es verdad. Así que si el otro año el Señor levanta un profeta en el adventismo y él escribe y sus escritos no están en la Biblia, nosotros somos llamados a considerar esos escritos como voz de Dios. Por eso también nosotros somos llamados a considerar los escritos de la señora White como voz de Dios, como palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la misma persona que reveló e inspiró a Moisés, a Daniel, a Juan, es el que reveló e inspiró a la señora White. Ujú. Muy bien, interesante, pastor. Y bueno, se me vino a la mente otra pregunta, pero la voy a hacer al retorno de la pausa porque es momento de hacer aquí una cortísima pausa y volvemos con más aquí en eventos finales. Y si tienes preguntas también recuerda escribirnos al 98 90 13 27 4 y a todos aquellos que nos están viendo por el Facebook o el YouTube también pueden dejar sus consultas allí en la cajita de comentarios. Vamos a hacer una cortísima pausa aquí en eventos finales, pero volvemos con más aquí en Radio Nuevo Tiempo. Con el pastor Oscar Mendoza es la inspiración y la autoridad de Elena de White. De repente es un tema un poco cuestionado, en muchas veces también controversial por algunos grupos, pero hoy estamos aclarando lo que dice la Biblia en cuanto a la inspiración y la autoridad de Elena de White. Pastor, antes de irnos al corte, a la pausa aquí en el programa, usted está explicando que si en el 2026, ¿no? Es un supuesto, surge una nueva profetisa, un nuevo profeta dentro de la iglesia adventista, nosotros deberíamos obedecer, deberíamos creer lo que nos está diciendo, pero ahora también surge otra pregunta: ¿cómo saber si esa persona realmente es inspirada por Dios, si realmente lo que nos está diciendo o lo que está escribiendo es realmente válido, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Muy buena pregunta, Rosemary. Y la respuesta lo vamos a identificar más a la luz de la Biblia. Y la Biblia presenta ciertas características de todo verdadero profeta. Número uno, el profeta verdadero nunca va a contradecir a los profetas verdaderos que habían venido antes. Entonces, si una persona el próximo año dice soy profeta, pero contradice al profeta Moisés, entonces el actual sería un charlatán. A eso quiero llegar. Si este nuevo profeta dice vamos a guardar el domingo y ya no el sábado, contradiciendo a Moisés, contradiciendo a Jesucristo mismo, Ujú. obviamente sería un falso profeta, porque todo verdadero profeta siempre va a coincidir con los verdaderos profetas que vinieron antes. Número uno. Número dos, el verdadero profeta siempre va a estar de acuerdo a la Biblia. Si contradice a la Biblia, no es un verdadero profeta. Ujú. Principio. Si la Biblia dice de que en el cielo vamos a estar por 1000 años, y eso dice la Biblia, pero este supuesto profeta dice que no,
no va a haber milenio, ya estamos experimentando el milenio, ya está pasando, ya está ocurriendo. Falso profeta. Mm. Número 3. Lo que el profeta vaticina o lo que el profeta anticipa o lo que el profeta, valga la redundancia, profetiza, vamos a suponer, profetiza un evento que va a suceder en el futuro. Y si es que dicho evento no se cumple, falso profeta. Porque todo lo que un profeta verdadero anticipa o profetiza, hablando de eventos, sí o sí se va a cumplir. Ujú. Cuarta característica de un verdadero profeta. Es una persona consagrada. Es una persona que camina con el Señor Jesucristo. Es una persona santa, ¿sí? Consagrada por el Señor. Tiene buen testimonio. Porque Rosemary, a lo largo de la historia, ya hablo en términos generales, han habido personas que se han llamado a sí mismas profetas, pero resulta que tenían 10 esposas, Wow. tenían 10 mujeres. Resulta pues que se dedicaban a emborracharse y tenían mal testimonio y evidentemente no eran pues profetas enviados por Dios, Claro. porque uno de los requisitos para ser profeta, por supuesto, tiene que ser una persona consagrada, por una sencilla razón. Si Dios va a llamar a una persona como profeta para revelarle un misterio y este profeta lo transmita a la iglesia, el profeta tiene que ser honesto, tiene que ser veraz. Mm. No vaya a ser que diga lo que Dios dijo. Entonces, el profeta sí o sí tiene que ser una persona consagrada. Y por último, aunque creo que hay más, pero por motivo de tiempo, por último, Así es. dicho profeta tiene que ser aceptado por el cuerpo. Yo sé, han habido profetas como Jeremías, que el mismo pueblo o el rey lo persiguió. Pero hoy por hoy, nuestra iglesia es la que va a evaluar también si esa persona es profeta o no y recomendará a todos los creyentes si aceptarlo o no. En el caso de la señora White es aceptada como una profetisa en el adventismo porque cumple con todas las características que yo he comentado. Perfecto, muy bien, correcto, pastores. Ahí estaba la aclaración si de repente había alguna duda respecto a este tema. En eventos finales, pues tratamos de aclarar todo y que todo quede muy bien en respecto a lo que dice la Biblia a temas importantes de la iglesia. Pastor, había quedado una pregunta pendiente, justamente la habíamos hecho ya anteriormente. ¿Quién tiene mayor autoridad, la Biblia o Elena de White? En unos momentos ya lo habíamos abordado la vez pasada, Sí. pero quiero ampliar el panorama. Ujú. Primero que nada, no nos confundamos, queridos oyentes, amigos, hermanos. Una cosa es la revelación y la inspiración y otra cosa es la autoridad. Ajá. Ya hemos visto que en asuntos de revelación y de inspiración no hay jerarquías. Todos los profetas, canónicos y no canónicos, son confiables. Pero cuando nosotros hablamos de otro asunto, que es la autoridad, que cuando hablamos de autoridad, sí hay jerarquías. Es más, yo te voy a invitar a hacer lo siguiente. Googlea, ve al diccionario, ve al ChatGPT o a cualquier IA Ujú. y busca qué implica la palabra autoridad. Y en todos te va a decir de que cuando nosotros hablamos de autoridad, sí implica jerarquía. Y a la pregunta de Rosemary, ¿quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o la señora White? Para comenzar a responder, voy a pedir por favor de que Rosemary lea algunas declaraciones de la misma señora White. Vamos, Rosemary, para que la señora White nos responda a la pregunta, ¿quién tiene más autoridad? ¿Ella o la palabra de Dios o las escrituras?
Rosemary, ayúdame por favor con la primera declaración y vamos todos por favor a escucharla. Aquí tengo una cita que está en el libro Mensajes Selectos, justamente escrita por ella misma, por Elena de White, que dice, la Biblia debe ser vuestro consejero. Estudiadla y estudiad los testimonios que Dios ha dado, porque ellos nunca contradicen esta palabra. Testimonios no hablan según la palabra de Dios, rechazadlo. Testimonios que no hablan según la palabra de Dios, rechazadlo. Es muy claro esta cita. Muy bien, tú lo has dicho y la cita es explícita. Si los testimonios, si los escritos de ella contradicen la Biblia, ¿qué dijo ella? Rechazadlo. Rechacen mis escritos, quédense con la Biblia. Ella ya está haciendo una separación, o mejor dicho, ya está diciendo de que más autoridad tiene la Biblia que sus escritos. Vamos a la siguiente cita, Rosemary. Ayúdanos, por favor, mensajes selectos, tomo 3, página 32. Vamos con esta cita. El Espíritu no fue dado, ni puede ser jamás otorgado para invalidar la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada. Biblia es la regla por la cual toda enseñanza, toda manifestación religiosa debe ser probada. ¿Mm? Ujú. Vamos a una tercera declaración. También Rosemary en mensajes selectos, tomo 3, pero la página 31. Muy bien, dice así. En el trabajo público no hagáis prominente ni citéis que la hermana White ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. El hacer esto no aumentará la fe en los testimonios. Presentad vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. Así dice el Señor, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Quien sea educado a mirar a la hermana White. Que nadie, aquí quiero aclarar, que nadie sea educado a mirar a la hermana White. Eso es lo que menciona. Rosemary, si es que tú, por ejemplo, vas a dar estudios bíblicos a una persona que guarda el domingo y que pertenece a otra denominación, Ujú. ¿qué único libro vas a sacar? La Biblia. La Biblia. Es más, la gente no adventista ya está prejuiciada y cree erróneamente de que las doctrinas que tenemos como adventistas se basan a la señora White. Y no es así. Ujú. Así que, y la señora White, muy sabia, ¿qué es lo que está diciendo ella? Cuando vayan a sostener una posición, una verdad, una doctrina, por favor, dice ella, un escrito está, un así dice el Señor, y que nadie sea educada, mirar a la hermana White. Me parece que ella es clara y explícita en este asunto. Vamos a una última cita, Rosemary. Vamos al conflicto de los siglos, página 9. Ujú. Ok, aquí tengo. Las escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Ya con esta declaración, la señora White ya está diciendo explícitamente de que la Biblia tiene más autoridad que ella. Ujú. Ya, si nosotros decimos de que la Biblia tiene la misma autoridad que la señora White, Rosemary, vamos a ver la primera línea de la cita que acabas de leer. Dice de que la Biblia está dotada de autoridad Autoridad absoluta. absoluta. Si es que concluimos de que la Biblia tiene autoridad absoluta, como lo dijo la señora White,
y decimos de que la señora White tiene la misma autoridad que la Biblia, vamos a terminar concluyendo que la señora White también tiene autoridad absoluta. Y no es así. La misma señora White ya nos está respondiendo a la pregunta, ¿quién tiene más autoridad? ¿La Biblia o ella? Y ella nos acaba de responder, la Biblia. La Biblia. ¿Me dejo entender? Sí, pastor, está todo muy claro. Claro que sí, aquí entendemos o vemos que la misma señora de White, pues, menciona la Biblia como la autoridad y que ella incluso se ha sometido a lo que dice la Biblia. O sea, sus escritos también están sometidos a lo que dice la Biblia. Ahora, Rosemary, para ir terminando la respuesta a la pregunta, aquí viene otra pregunta. Si la Biblia tiene más autoridad que Elena de White, la cuestión ahora es la siguiente. ¿Qué tipo de autoridad posee ella? Ujú. ¿Mm? No. Y Rosemary, me voy a basar a un artículo que leí del doctor Alberto Tim. Ajá. Y él en su artículo plantea unos términos muy interesantes y de paso recomiendo a nuestros oyentes en este momento de que escriban en una libreta porque es clave lo que el doctor Tim está proponiendo y lo que también otros eruditos sugieren para entender más este asunto de la autoridad de la Biblia con relación a la autoridad de la señora White. Ujú. Vamos, por ejemplo, con los siguientes términos. Se cree correctamente de que la Biblia tiene un tipo de autoridad absoluta con relación a una autoridad delegada de la señora White. Dicho de otro modo, Rosemary, hay una autoridad absoluta, que en este caso es la Biblia, y que delega esa autoridad absoluta, en este caso, a la señora White. La Biblia teniendo más autoridad que ella. Hay otros términos también que se sugieren. La Biblia tiene autoridad gobernante. Repito, autoridad gobernante. Y la señora White tiene autoridad gobernada. O sea que hay un gobernante y en este caso la señora White es gobernada por dicho Por gobernante. este gobernante. Ajá. Esta es una propuesta exclusiva del doctor Tim. La Biblia es una autoridad validadora y Elena de White validada. Ujú. O sea, Rosemary, en este caso, ¿por qué creemos en Elena de White? Porque la señora White, sus escritos han sido validados por la Biblia. Y si es que la Biblia no avala o valida los escritos de la señora White, chao, señora White, y nos quedamos con la Biblia. Realmente es así. Finalmente, el doctor Tim también sugiere que la Biblia tiene una autoridad autoral. Repito la palabra, autoral. Y que la señora White tiene una autoridad funcional. A ver, ¿Y a ¿cómo qué nos referimos con una sí. autoridad autoral? Como la Biblia tiene una autoridad autoral, tiene derecho a interpretar su propio mensaje. Solo ella, la Biblia, puede definir el significado de su texto. Y ahí está el principio de la sola escritura. Claro. Ujú. ¿Y a qué nos referimos con una autoridad funcional? En este caso de la señora White, de que ella cumple una función que le dio la autoridad absoluta. Y recuerden de que la señora White, una de sus funciones principales es guiarnos a la Biblia, Mm, no reemplazarla. ujú. ¿Se entiende bien? Entendemos, pastor. Entonces, ella es una persona que ha sido, eh, a ver, si la autoridad es la Biblia y la máxima, el máximo gobernante es la Biblia, ella sería una autoridad gobernada, es decir, que sus escritos y ella misma están sometidos a lo que dice la Biblia. Y es por eso que
Dentro de la iglesia adventista se le considera como una profetisa porque sus escritos también van en relación con lo que dice la Biblia y no se contradicen, sino más bien lo aprueban y lo afirman. Incluso mencionan que la autoridad máxima es la Biblia y no ella misma. ¿Es verdad? Y repito, más es la autoridad de la Biblia, y si es que la señora White tiene autoridad, es porque el Espíritu Santo la llamó como profetisa y es la Biblia la que valida su ministerio. Y al validarlo, pues la autoridad gobernante es la Biblia y la autoridad gobernada como profetisa es la señora White. Perfecto. Y Obviamente, más autoridad tiene la Biblia que la señora White. así es. Y como profetisa pastor, hablando de autoridad, ¿qué tipo de autoridad recibió Elena de White, no? Si su autoridad es válida también para nuestras vidas hoy. A ver, coméntenos un poco eso. Muy buena pregunta y era necesaria porque con eso también es bueno esclarecer algunos puntos, porque si la Biblia es la autoridad gobernante y la señora White es la autoridad gobernada, ¿Ah? me quedo con la Biblia y chao, señora White. Y ya no leo más. No. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la Biblia tiene autoridad absoluta o gobernante y la señora White tiene autoridad gobernada, la señora White fue profetisa. ¿A dónde quiero llegar, Rosemary? Nosotros como simples mortales, como adventistas, somos llamados a someternos a la Biblia y a la señora White, como seres humanos, como hijos de Dios. Pero si es que la señora White en un punto contradice a la Biblia, yo tengo que quedarme o dejar de lado en ese punto a la señora White y quedarme con la Biblia. Ujú. Porque más autoridad tiene la Biblia que la señora White. Pero repito, ¿vamos a dejar de lado a la señora White y solamente me voy a someter a la Biblia? No. Ahora viene aquí otra pregunta. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Elena de White, un teólogo o un erudito? Y allí, Rosemary, me gustaría por favor de que leas. En una oportunidad yo escribí lo siguiente y creo que va a ayudar bastante a esclarecer este punto. Ujú. Ok. Justo es la última afirmación de Colbert. Ok. Vamos a leer aquí esta cita que dice de Elena de White que dice, bueno, a través de sus escritos, bueno, es una cita, a través de sus escritos, Elena de White posee una autoridad profética, la cual es superior a la autoridad exegética y pastoral. No obstante, la autoridad de la Biblia está por encima de la que ella recibió. Algunos cuestionan sus escritos, argumentando que no fue una teología. Lamentablemente, esto lleva a colocar la autoridad de los teólogos por encima de la suya, la cual es un error. No debemos olvidar que la autoridad de un profeta es superior a la de un teólogo, por una razón fundamental. El profeta recibe directamente revelación divina, mientras que el teólogo solo la interpreta. Aquí va esa diferencia, ¿no? Por tanto, la voz de Elena de White es más fiable y autoritativa que la de cualquier exégeta, teólogo, pastor o predicador. Si queremos, Rosemary, hacer una jerarquía, autoridad absoluta, suprema, la Biblia. Ujú. Y todos somos llamados a someternos a ella, incluyendo la señora White. Correcto. Pero si es que nosotros colocamos a la señora White con los teólogos, con predicadores, con pastores, con ancianos, con juntas de iglesia, la que tiene más autoridad es la señora White. Y como lo que escribí y tú lo leíste, por una sencilla razón, la señora White recibió de manera directa la revelación. En cambio, el teólogo, su única labor es interpretar
interpretar la revelación. Entonces yo voy a confiar más en aquella persona que recibió la revelación de manera directa y no tanto en el teólogo que interpreta dicha relación. Entonces, Ajá. si yo voy a colocar en una balanza a Elena de White como profetisa y a un doctor en teología, más autoridad tiene la señora White, por supuesto. Pero si yo voy a colocar en la balanza entre la Biblia y la señora White, más autoridad tiene la Biblia. Ujú, correcto, muy bien. Y aquí tenemos una pregunta, pastor, que queremos hacerla de uno de los oyentes. Simeón nos escribe desde Tarapoto y nos dice, ¿Elena de White es la que inició la iglesia adventista? Nos pregunta. Muy buena pregunta, Simeón, y te agradezco. Si queremos hablar del inicio, bueno, Apocalipsis capítulo 10, Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ya habían profetizado la existencia del remanente desde 1844 o de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Si queremos hablar de un origen, la Iglesia Adventista tiene un origen profético. Ahora, si queremos hablar de pioneros, de personas, de nombres propios, se reconoce de que 3 personas fueron las principales, voy a utilizar las palabras fundadores de la Iglesia Adventista o del movimiento adventista, y son Ok. Jaime White, Elena de White y Joseph Bates. Los 3 fueron los que iniciaron, si hablamos de fundadores, el movimiento adventista en 1844. Ellos 3. Ujú, correcto, muy bien, Simeón. Entonces ahí está la respuesta a tu pregunta que nos hiciste también aquí en Eventos Finales. Pastor, lamentablemente hemos llegado al final del programa.